Bien, en esta ocasión toca definir y dar una idea de lo que es la herramienta de corte específicamente para el torno, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer es definir esta herramienta de corte. Primero es un instrumento, ¿cierto?, de forma especial y de modo de empleo especial, cuya función es modificar el aspecto de un cuerpo hasta conseguir el objeto deseado, ¿cierto? Entonces la función que cumple es ya sea cortar, marcar o ranurar o desbasar a la pieza que se va a trabajar. Ahora, esta herramienta no ha sido, la que conocemos actualmente, no ha nacido desde hace mucho tiempo, sino recientemente se conocen lo que son las mejores herramientas hechas de los mejores materiales, más duros exactamente. Pero lo que podemos hablar es cómo ha ido evolucionando. Primero de haber sido hecha de un solo material hasta lo que es, ¿cierto?, todo lo que es, ¿cómo se llama?, la plaquita perdón, la herramienta de corte en sí y todo su mango era hecha del mismo material. Luego posteriormente pasó a lo que es una plaquita soldada, y a lo que conocemos ahorita son las plaquitas que se utilizan en las industrias grandes, hechas de materiales más duros, no tan resistentes, pero la eficacia de la dureza hace que podemos trabajar en velocidades muy altas, mucho más rápido, muy mejor acabado. Ahora, para poder elegir estas herramientas tenemos que ver ciertas características. Por ejemplo, una de ellas es el material con que está hecho la herramienta de corte, ya que no podemos utilizar el material para la herramienta para una pieza que tenga esté hecho de un material que sea mucho más duro. Entonces tenemos que tener más o menos una idea de qué material podemos utilizar para cierta herramienta que se va a mecanizar. Y para ello vamos a dar unos detalles rápidos de los ciertos materiales que hemos puesto en estas diapositivas. Y vamos a empezar de los materiales menos duros a los más duros con que fueron hechos o están hechas las herramientas de corte. Por ejemplo, una de las primeras que son los aceros al carbono, que son los más utilizados, ya que este acero era lo que ofrecía mayor ventajas de los demás materiales en su momento, claro, ¿cierto? Y más o menos, como ya conocemos, el acero es una aleación de hierro al carbono, con cierto porcentaje, en este caso desde el 1 al 1.4% de carbono, sin aliantes. Y para ese material, esta herramienta obtenía una dureza aproximada de 60 Rowell. Y lo que podemos hablar es la temperatura máxima que podía resistir para que no pierda su filo, era de 300 a 400 grados centígrados. Luego los aceros rápidos, ¿cierto?, ya esos ya tienen aliantes a diferencia de los anteriores, que pueden ser el wolframio, mejor conocido como tungsteno. Estos aliantes hacen que a la velocidad de cortes aumenten, la resistencia a las temperaturas, mejor dicho, las temperaturas máximas se incrementen a un promedio de 600 a 700 grados centígrados. Su dureza también aumentó, en el anterior era 60, esto puede resistir hasta 80, o cierto, de dureza Rowell. Posteriormente aparecieron los metales duros, ¿cierto?, o carburo metálico. Estos, a diferencia de los anteriores, sí son más duros, pero la densidad es mucho menor, la fragilidad aumenta. Da mayores velocidades, ya que es más duro, también resiste más al calor, más de 1000 grados
centígrados aproximadamente, y su base es el tungsteno, el carburo de tungsteno. Las velocidades también aumentan en proporción al doble o triple de lo que eran los aceros rápidos. Tiene mayor resistencia, lo que sí, para el trabajo con este material tienen que ser, o lo que tiene que evitar es la vibración en todo el trabajo. Luego vinieron ya elementos o materiales mucho mejores, pero también con ciertas ventajas que, como ya se sabe, son la facilidad que tienen estos materiales. Pero la dureza que tienen es muy buena, ¿cierto? La base de los CERMET o cerámicos metálicos es el carburo de titanio. Son muy frágiles, pero añadiéndole carburo de molibdeno mejora un poco la tenacidad, baja un poco su dureza, pero obtiene una mejor tenacidad. Resiste al desgaste, sí, tiene mayor resistencia, resiste mayores temperaturas y altas velocidades. Luego la cerámica, que esto es un material un poco más duro que CERMET, Ivan, puede ser, pero también, como ya se sabe, son muy frágiles. Tienen elevada dureza, resisten altas temperaturas, a un aproximado de 1500 grados centígrados, y proporcionan una mejor dureza. Una buena utilización de ellos ofrece un excelente beneficio. Luego el CBN, que es uno de actualmente conocidos más caros, sí, pero ofrece mejor dureza, casi igual a la del diamante, como ya se conoce, ¿cierto? El CBN, que viene a ser nitruro de boro cúbico, mantiene su dureza hasta un aproximado de 2000 grados centígrados. Es muy frágil. Estos son especialmente para máquinas que son bien consistentes. No debe existir vibración. La menor vibración, estos pueden romperse fácilmente. Tienen poca tenacidad, ya que eso ya se conoce. Mientras más duro como se conocen los materiales, menores tenaces son. También este tipo de material no suele llevar, toda esta plaquita no viene a ser hecha todo de CBN, sino solamente la parte de la que va a realizar el corte, ¿cierto? Ya que este material es demasiado caro, no se va a gastar en hacer toda una plaquita para solo utilizar una parte. Igualmente es para el PCD, el diamante policristalino, que las características son casi las mismas en lo que es dureza, resistencia y uso, pero lo que diferencia el CBN del diamante policristalino es que el diamante policristalino no puede mecanizar a materiales ferrosos, ya que perdería los carbonos, entonces perdería su dureza. Entonces, lo que podemos tener en conclusión de los materiales es que el CBN y el diamante policristalino son los más eficaces y mejores materiales con los que se puede trabajar, teniendo ciertos criterios, como ya les dije, como la vibración, ya que podían romperse fácilmente. Pero los más utilizados actualmente en cualquier torno que veamos por ahí, no en empresas grandes, son los aceros rápidos, que son los más eficientes para trabajos simples, pues. Ya estos son para trabajos con mejores acabados. Acá vemos un cuadro comparativo, más o menos, de lo que es tenacidad y la dureza, o velocidad de corte y dureza a alta temperatura.
como acá nos dice, lo ideal sería en el medio, ¿cierto? Y en el medio está metal duro y el céramico, que son regulares, son medio resistentes, tienen mucho mayor dureza, resisten más temperatura, como ya se ha explicado anteriormente. Pero el costo es un poco mayor, por eso es de poca utilización en industrias pequeñas, ¿cierto? Esto ya en industrias especializadas se utilizan los mejores, para un mejor acabado, y un costo es mayor, pero la productividad es mucho mayor. Luego tenemos otro criterio que es ver cómo está compuesto estas herramientas. Puede ser que sean integrales, eso quiere decir que están hechas todas de un mismo material, ya sea la cabeza o el cuerpo y vástago, todos hechos de un solo material, que eran las utilizadas anteriormente, o que también vemos ahorita en industrias pequeñas, ¿cierto? Y ellas tenían diferentes formas de la cabeza para ciertos tipos de operaciones que se hagan en el torno, ya sea cilindrado, desbastado, cilindrado interior, por ejemplo este de acá, desbaste, lo que es también el acabado, tiene que ser con puntas finas, y para ellos lo único que es, lo favorable que es para ellos es que se puede afilar para un uso posterior. Luego se estuvo trabajando un tiempo con lo que es plaquitas soldadas, ya que como solamente se trabajaba lo que es la punta o la parte del corte, no gastarían en toda la pieza, en gastar en un material, ya que salía muy caro. Solo utilizaban una plaquita para poder obtener o pegar ahí un material mucho más resistente, mucho más duro, como en este caso es carburo de tungsteno, que es lo que es el metal duro. Y esta pieza o esta herramienta obtendría una mejor dureza, podría resistir más y el costo era mucho menor, pero como después, como era soldada, no se podía cambiar, entonces se tenía que eliminar toda la pieza. Por eso que posteriormente lo que se usa actualmente, lo que son herramientas de corte con plaquita intercambiable, ya que la plaquita se puede quitar después de un uso considerado, ya teniendo su desgaste, ¿cierto? Y igualmente la portaplaquita se puede obtener diferentes formas para diferentes tipos de operaciones en el torno, ya sea desbaste, cilindrados, refrentados, etcétera, los que se hagan en el torno en este caso. Pero para esta plaquita tienes diferentes criterios para poder elegir la plaquita, ya que mayormente estas plaquitas son utilizadas de los materiales más duros, o sea que son frágiles. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es ciertos criterios. Uno de ellos es el sistema de sujeción de las plaquitas, y dos de ellas más conocidas son lo que es sujeción por palanca, que aquí vemos la plaquita, aquí vemos la palanca. Esto se va a insertar en la portaplaquita, y lo que se va a ajustar acá es la palanca con el pasador de apoyo para obtener un ajuste perfecto. Tiene que ser, ya que no esta herramienta tiene que estar justa para que no tenga vibraciones a la hora de mecanizar. Y lo que es brida es casi lo mismo, solo que en este caso la sujeción es por arriba, por la brida en este caso. Viendo los dos casos, se puede considerar que la brida ofrece una mejor sujeción.
pero ya cada uno depende al tipo de operación que se va a hacer. Por ejemplo, en lo que es palanca se utiliza mayormente para lo que es desbase, y lo que es brida también desbase, pero rara vez se ve en lo que es el acabado. Mayormente el acabado lo utiliza la palanca. Luego también tenemos que tener en cuenta el tamaño y tipo de la portaplaquita, ya que para ciertos esto va a depender el tipo de operación, pues, ya que si vamos a tener un cilindrado interior, por ejemplo, no vamos a utilizar una plaquita muy grande, digo, una portaplaquita muy grande, ya que no entraría en la zona de corte. Pero para eso también tenemos que tener ciertos criterios, por ejemplo, la dirección de avance. Y ahí vemos dos claros ejemplos. Si avanza, si el avance solamente es para lo que es cilindrado, cierto, que es dirección hacia la izquierda, podemos utilizar, en este caso es una plaquita robusta que se usa mayormente para lo que es desbaste, y para lo que es acabados, una plaquita mucho más pequeña y una portaplaquita para esta también. Luego tenemos que ver la fórmula pieza, o lo que, como ya he dicho, qué es lo que se va a hacer o qué operación lo que se va a hacer en el torno. Otro criterio es la profundidad de corte. Luego tenemos criterios como el tamaño de la portaplaquita, pues, debe ser grande para ángulos de producción pequeños. Otro criterio es la forma de la plaquita. Claro, eso también dependería también de lo que es la operación que se va a realizar, ya que en un desbaste no podemos elegir una plaquita con un ángulo pequeño, ya que no ofrece una resistencia a estas fuerzas que se utilizan en el desbaste, que son muy grandes, y se rompería fácilmente. Por eso se utilizan aquellas que tengan formas mejores o específicas para lo que es el desbastado, que es el de 360 grados, llamado acá R, o el 90 grados, que son los más resistentes y que se utilizan mayormente para el desbaste. Y contrariamente a ellos, al acabado se utilizan ángulos pequeños, como esta plaquita de 35 grados. Y acá vemos más o menos para qué se utiliza cada plaquita. Como ya se dice, para el desbase se necesita tenacidad, entonces lo más eficiente serían aquellos que tienen ángulos muy grandes. A la hora de actuar, atacarían con un ángulo negativo y que resistiría a grandes fuerzas de corte. Y lo que es acabado son los de ángulos menores, ya que la punta, más adelante se va a explicar, la punta es mucho más pequeña y el acabado obtendrá una menor rugosidad. Así podemos ver otros factores que más o menos consideran si es adecuado o inadecuado a cierto tipo de plaquita. Luego también tenemos que tener en cuenta lo que es el tamaño de la plaquita, ya que no, dependiendo al tamaño de lo que es la plaquita, vamos a tener a la parte exactamente que va a cortar, que está ahí pintado de negro, es la parte que va a actuar en sí en lo que es el corte. Entonces no podemos elegir una plaquita muy pequeña en lo que es el diámetro, en este caso, si el desbaste va a ser mucho mayor. Entonces tenemos que elegir, dependiendo al corte,
a la sección de viruta que queremos retirar. ¿Cierto? Y ahí vemos más o menos las formas y qué dimensiones tenemos que considerar en cada una de esos tipos de plaquitas. Otro es el radio de la punta de esta plaquita. Entonces, este también va a depender a la función que va a tener la plaquita. Por ejemplo, lo que es desbaste, la plaquita tiene que ser resistente, entonces el radio de punta tiene que ser grande para que resista esas grandes fuerzas y no se rompa fácilmente, ya que un mayor radio permite más resistencia y mayor avance. Solo se disminuye un poco el radio de punta en desbaste si existen vibraciones, pero como hemos dicho, lo ideal sería trabajar sin vibraciones en todo momento. Igualmente, el radio de punta para el acabado, lo que lo va a caracterizar es la rugosidad, entonces lo que queremos tener es lo menos rugoso posible, entonces el radio de punta tiene que ser más fino posible, dependiendo también de las fuerzas, no va a ser un radio muy pequeño porque podría quebrarse, entonces tiene que ser un ángulo o un radio pequeño para lo que es el acabado, en comparación a lo que es el radio para desbaste. Luego, como ya conocen, lo que es plaquitas y cualquier herramienta sufre ciertos desgastes después de cierta utilización o de una mala utilización. Por ejemplo, el desgaste por incidencia o entalladura puede ser producido por una velocidad de corte excesiva. A veces uno quiere trabajar rápido y aumenta el número de revoluciones y eso aumentaría, y vamos a ver más adelante, aumentaría la velocidad de corte. Entonces no tenemos que apurarnos a la hora de hacer un trabajo, sino medir ciertos criterios que posteriormente se explicarán un poco, para evitar lo más posible de estos desgastes de la plaquita que conllevarían a un cambio de plaquita, y como sabemos estas plaquitas tienen un costo y lo que queremos nosotros es perder lo menos posible para que la producción sea mayor. Otro ejemplo es la craterización, que puede ser a causa de una elevada temperatura en lo que es el desprendimiento de la plaquita, es decir, en lo que es el ángulo de ataque. Ha sufrido muchos temperaturas, es decir, a la hora de no utilizar un refrigerante puede ocurrir una caracterización. Entonces también a la hora de ser mecanizado es conveniente o ideal utilizar siempre un refrigerante para ciertas funciones que va a cumplir. Otro desgaste es lo que es la deformación plástica, que puede ser también causa de una gran temperatura o una presión excesiva, que es un mal uso de la herramienta, es decir, una presión mucho mayor a la que debería ser contra el material que se va a mecanizar, puede llevar a una deformación plástica. Otro ejemplo es el desgaste por mella en la parte del filo. Y que es la mala elección de las plaquitas. Una mala elección de una plaquita para cierta función puede conllevar a este desgaste. La fractura o rotura también es causa de una mala elección de una plaquita, ya que podemos, para un desgaste, si no sabemos, utilizamos una con un ángulo mucho menor, cuya fragilidad es mucho mayor, y la carga excesiva hace que se roture, que se fracture la plaquita.
Y lo que es fisura térmica, ya viene lo que es causa de las temperaturas producidas en el mecanizado, ya sea por un mecanizado intermitente. Eso quiere decir que la refrigeración no es continua, quiere decir, a veces le echamos el refrigerante, luego un rato no, entonces lo conveniente es que el refrigerante sea continuo. Si se comienza a utilizar el refrigerante, cierto que sea continuo, y si no se usa, cierto que sería el mecanizado seco, entonces por ningún momento echarle refrigerante, o se usa el refrigerante en todo momento o no se usa. Luego pasamos a lo que es herramientas especiales que se utilizan en el torno. Por ejemplo, son las brocas, que son especialmente para taladrar. Exactamente, como ya se conoce, las brocas se utilizan en las taladradoras, entonces su función es taladrar, pero en el torno se utiliza especialmente para un cilindro, para lo que es antes del cilindrado interior, ¿cierto? Lo que se usa es las brocas para taladrar esta pieza y tener el agujero en el donde se va a trabajar. Y los escredos cumplen la función parecida a las brocas, que es también trabajar en lo que es el cilindrado interior, pero estas ofrecen un mejor acabado, ya que estas sí, como se llama, cortan las paredes. En cambio, las brocas, su corte solamente es en las puntas. Estas formas que tienen acá solamente es para que salga la viruta. Entonces, las brocas solo cortan en longitudinalmente. No le importan las paredes de la pieza. Entonces, no hay un corte preciso en las paredes de la pieza, entonces no hay un buen acabado con este. Entonces lo que se hace es utilizar un escalador. Y si se va a hacer un enroscado, ya pues, una herramienta específica para el roscado interior en este caso. Y como ya mencionamos, un acompañante que siempre tiene que estar en todo mecanizado es el fluido de corte, ya que va a cumplir la función de refrigerante, o también va a ayudar a que la plaquita, a que la viruta no se pegue al material. Y entonces se recomienda siempre usar un fluido de corte específico para cada material. Otro de los puntos importantes vienen a ser lo que es los datos del corte, ya que teniendo los datos del corte se va a proceder a elegir la que es la herramienta de corte. Puede ser plaquita o una herramienta integral. Entonces debemos tener en cuenta ciertos datos de corte, como cuáles. Primero, con qué ángulo se va a trabajar. Esto, como ya se conoce, para todo mecanizado siempre van a existir tres tipos de ángulos, o los tres ángulos: el ángulo de ataque, que sería este; el ángulo de incidencia, que sería este; y el ángulo de filo o ángulo de la herramienta, que sería este. Entonces sumarían 90 grados, y dependiendo a cada uno de sus ángulos se va a trabajar, va a conllevar a un cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, a un menor ángulo de ataque se utiliza para desbastes; a un ángulo de ataque mucho menor o negativo nos va a llevar a lo que es desbaste, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cada uno de los ángulos, nos va a llevar a un cierto tipo de operación. Igualmente, lo que es la posición de la herramienta, ya que si utilizamos una herramienta, como ya hemos visto, las plaquitas, como ejemplo, tienen ciertos ángulos. Entonces,
si utilizamos una plaquita con cierto ángulo y no la colocamos adecuadamente, nos va a conllevar a un ángulo de ataque y de incidencia diferentes. Por ejemplo, acá en la figura A vemos que en este caso la herramienta está a 90 grados con el eje golpeando por donde pasa la arista de corte, que es lo que se puede decir la posición ideal de toda operación. Luego acá en la B vemos la herramienta de corte está por debajo de esa línea imaginaria horizontal al eje o al centro de la pieza, que nos va a conllevar a comparación del otro a un mayor ángulo de incidencia y un menor ángulo de ataque, y esto a veces se utiliza así para desbases, cierto, que ya que lo que se quiere es un menor ángulo de ataque para que la pieza resista más, pero también conlleva parte negativa, ya que al tener un ángulo de incidencia muy grande, como ya tiene un ángulo específico la pieza, nos va a conllevar a una rotura o a un desgaste en sí. Y también en la parte C vemos un ejemplo de cuando la herramienta está por encima de ese eje imaginario al centro del centro de rotación, ¿cierto?, que también va a conllevar a ciertas eficiencias, ya que también puede desgastar la pieza, ya que tiene un menor ángulo de incidencia. Y lo conveniente acá, como ya sabes, la posición ideal es que la pieza está alineada con este eje horizontal que está ¿cómo se llama?, ligado al centro de rotación de la pieza. Luego tenemos que tener en cuenta otro criterio, es la velocidad de corte. ¿Con qué velocidad de corte vamos a trabajar?, ¿cierto? Y eso va a depender también a qué tipo de material vamos a utilizar por la herramienta, y también qué tipo de material está hecho el material a mecanizar, ¿cierto? Ya que más adelante vemos una tabla que nos va a decir más o menos, no exacto, qué velocidades debemos utilizar para cierto tipo de material de herramienta y del material a mecanizar. Ya sabiendo la velocidad de corte aproximado, vamos a esta fórmula para así obtener lo que es el número de vueltas o las RPM que se va a utilizar, y eso es un dato que nos va a llevar a la operación en sí, ¿cierto?, y a las revoluciones con que va a trabajar la máquina, en este caso el torno. Y para la elección del corte, lo que tenemos que saber o tener en cuenta son las temperaturas. Por ejemplo, a mayor velocidad de corte, las temperaturas van a ser mucho mayores. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es hasta qué velocidad máxima se va a trabajar, ya que sobrepasar esta podemos llevar a una temperatura excesiva que nos va a llevar a un desgaste rápido de la herramienta de corte y no sería conveniente para el trabajo. Otro criterio es la dureza. Debemos tener en cuenta qué tan duro es el material que se va a mecanizar para así poder utilizar cierto material en la herramienta de corte, y de ahí elegimos qué velocidad se va a trabajar. Otro aspecto es las condiciones de la pieza y la herramienta. Eso más o menos va a ser para lo que es la máquina, qué velocidades son disponibles, qué potencias son disponibles, y lo que es la pieza, si es que está en desbalance, si es que tiene algún óxido, o si tiene forma cilíndrica o no,
para ver, para más o menos ver con qué velocidad se va a trabajar. Otro criterio importante es la velocidad de avance, qué tan rápido va a avanzar la cuchilla para las diferentes operaciones. Por ejemplo, si se quiere un acabado, la velocidad de avance va a ser mínima, ya que lo que queremos obtener es la menor rugosidad posible. Igualmente, si lo que es desbase, se va a utilizar a velocidades de avance un poco mayores, no tan excesivas, claro, pero son mayores en comparación a lo que es acabado. Y acá más o menos vemos la fórmula para ver cómo es la velocidad de avance. Es el avance por revolución por el número de revoluciones, una fórmula muy sencilla para actuar. Y el anterior, lo que era velocidad de corte, era pi por el diámetro mayor de la pieza o inicial de la pieza por número de revoluciones, aunque se está trabajando sobre 1000. Que esto conllevaría, o mejor dicho, lo que se quiere obtener es esto, ¿cierto? No, entonces la velocidad de corte sería un dato ya dado, específico en ciertas tablas que existen para elección de la velocidad en ciertos tipos de mecanizado o ciertos tipos de material. Y también para la velocidad de avance tenemos que tener ciertos criterios. Por ejemplo, la potencia, qué tan potente es la máquina, entonces la velocidad de avance puede ser mucho mayor. Igualmente por el acabado, si queremos un mejor acabado, la velocidad de avance tiene que ser mínima, y también la rigidez es suficiente, ser qué tan rígido es la máquina o qué tan rígido también es la pieza. Entonces, estos tres datos o tres criterios son importantes para elegir una velocidad de avance. Y acá más o menos se ven lo que es velocidad de avance y velocidad de corte para desbaste y acabado, para lo que es ángulo de incidencia y ángulo de ataque. Para ciertos materiales de ciertas herramientas, mecanizando a ciertos materiales o a ciertas piezas, en este caso en estado recocido. Y más o menos acá dan una idea de qué velocidad se tiene que utilizar. No es exacto, esta tabla solamente es para darnos una idea. Cierto, acá está la velocidad de corte en metros por minuto. Entonces ese sería un dato, y esto le llevamos a la fórmula y obtenemos las RPM con que va a trabajar la máquina. Y esto es el avance, que también en el torno tiene para un avance automático que se va a utilizar para ya ciertas operaciones que se realizan en el torno. Entonces este cuadro nos da una idea nada más, no es un cuadro exacto. Luego otro criterio que tenemos que tener en cuenta es lo que es la profundidad de corte, ¿cierto? ¿Qué tan profundo tenemos que o podemos hacer el corte? Ya que si es mucha profundidad y la pieza no es para esta profundidad, se puede romper, se puede desgastar. Entonces tenemos que tener en cuenta más o menos qué profundidad de corte se tiene que tener. Entonces acá una fórmula simple que es el área de la viruta con el A, que sería esta distancia, acá está mal posicionado, con el área de la viruta con la velocidad de avance. A, área de la viruta, S, velocidad de avance. En una vuelta avanzó tanto, en este caso tenemos un ejemplo que en una vuelta avanzó, supongamos en milímetros, 0.10 milímetros. Entonces aquí en sección avanzó 0.07 milímetros de sección. Entonces acá se puede ver el área de la viruta y la velocidad de avance también se puede ver. Una vuelta de esto, tantas vueltas, o en la velocidad que tiene el RPM, con las velocidades anteriores ya dadas, perdón, con las fórmulas anteriores ya dadas, tenemos la velocidad de avance.
Y acá un simple cálculo, hallamos el área de la viruta y así obtenemos la profundidad de corte. Igualmente tenemos que tener ciertos criterios para la profundidad de, acá es profundidad de corte. Acá esta palabra está mal. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de materia aluminada, claro. Pues entonces, si queremos, por ejemplo, para un desbastado, sacar la mayor materia posible, entonces la profundidad debe ser un poco mayor, no excesiva, pero un poco mayor a lo que es comparado con el acabado. Igualmente, la rigidez en este caso de la pieza y máquina, importante también, ya que si existen vibraciones, la profundidad de corte no va a ser igual en todo momento, ¿cierto? Ya que no va a haber una profundidad constante en todo momento. Y la potencia de corte, la potencia de la máquina también va a ser importante, ya que a mayor potencia podemos hacer unas mayores profundidades, ¿cierto? Como en el desbaste. Luego tenemos que tener en cuenta ciertas, en este caso, las fuerzas de corte que van a aparecer en todo momento del mecanizado en el torno. Por ejemplo, la fuerza de corte, que es la que aparece al utilizar la pieza con el giro de la máquina, es este. Viéndolo en esta cara sería antihorario. Entonces, al contacto de la pieza con la parte de corte, va a aparecer esta fuerza. Luego va a existir una fuerza radial, ¿cierto?, contrario a la dirección de profundidad, y la fuerza longitudinal, que es va a depender de la velocidad de avance, ¿cierto? Las fuerzas aumentan con mayor avance, una profundidad de corte mucho mayor, un tamaño de viruta mucho mayor, que va a depender de la profundidad. Utilizar refrigerantes sería conveniente para disminuir esta velocidad. El ángulo de ataque también de las piezas va a influir, y que, cierto, si es menor el ángulo de ataque, estas fuerzas van a presionar mucho más a la herramienta de corte. Y otra es, un dato importante, es que la velocidad de corte no va a afectar, ¿cierto?, al cambio de estas fuerzas. Y bueno, un dato más sería la potencia con que se va a utilizar o que se tiene, mejor dicho, de la máquina, ¿cierto? Ya que mayor potencia vamos a utilizar una mayor velocidad de corte y, ¿cierto?, y el mecanizado va a ser mucho más rápido, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que casi el 100% de la potencia se va a la fuerza corta, ya que la velocidad de avance es casi despreciable. Entonces esto hace que la fuerza o la potencia utilizada para el avance es casi despreciable, ¿cierto? 99% de potencia utilizada en la fuerza de corte. Y como la velocidad radial es cero, la potencia es cero. Y tomamos acá una comparación lo que es el desbaste y el acabado, en comparación a estos dos tipos de operaciones, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, en el desbaste la velocidad de corte mucho más baja que en el acabado, ya que lo que se quiere sacar mucho más material, entonces una velocidad excesiva va a tender a romper a la herramienta de corte. Otro dato importante es la velocidad de avance. El desbaste es mucho más alto que por el acabado, ya que en el acabado se quiere una menor rugosidad. Igualmente, la profundidad para el desbaste es grande en comparación a el acabado. La fuerza de corte es grande también para el desbaste en comparación al acabado. La potencia
tiene que ser diferente, o mejor dicho, mucho mayor en el desbaste que en el acabado. Y el tiempo de maquinado, por supuesto, es mucho más alto en el acabado. Un factor importante también para el mantenimiento del torno, ¿cierto? Es tener apuesta los puntos del torno, que hacer una revisión constante del torno. Para eso tenemos que revisar periódicamente, tener que siempre en cuenta la nivelación que tiene que haber en la bancada, ya que por el movimiento de los carros y del contrapunto va a haber un desgaste de la bancada. Por consiguiente tenemos que llevarlo a una nivelación cada cierto tiempo. Otro punto importante para un mantenimiento del torno de esta máquina es la concentricidad del cabezal, ¿cierto? Mientras más concentricidad tenga, las piezas van a ser más exactas, un radio más exacto, un centro más exacto. Y lo que se utiliza para ver la concentricidad es este reloj palpador, ¿cierto? Para ver qué tan concéntrico es. Y así la operación va a ser más eficiente y mucho más exacta en sí. Con este mismo criterio vemos la redondez de las piezas, que va a ser igualmente un reloj palpador que va a ver qué tan redondas son las piezas, ya que el trabajo del torno en sí es trabajar en revolución, ¿cierto? Y entonces, si no es redondo la pieza, el trabajo no va a ser perfecto. Igualmente, la alineación del eje principal, que tiene que ver igual con la concentricidad del cabezal, ¿cierto? Que el eje tiene que estar siempre horizontal para que el trabajo sea perfecto y no haya un radio mucho mayor al otro. Igualmente, tenemos que tener que alinear el contrapunto, ya que, como ya dije anteriormente, existe siempre un desgaste contra la bancada en el constante movimiento del contrapunto. Entonces lo que tenemos que hacer es alinearlo horizontalmente.